Bueno, lo que yo puedo escuchar en las noticias es que los que están más afectados con esta nueva ley son los sectores privados, ¿no? De los médicos que están siendo afectados porque dice que sus consultorios privados van a entrar en la quiebra por la vigencia de esta ley, por lo cual ellos están muy preocupados, no creen que sea algo oportuno para ellos, todo lo contrario, solamente a ellos les va a perjudicar, porque están ofreciendo una atención de salud gratuita, entonces, en todos los sectores, entonces eso es lo que les está molestando más. Yo creo que esa es una de las principales razones para que haya em, em, este desacuerdo, ¿no? De los médicos. Y bueno, mi posición, ¿no? Mi sería que estamos en una disyuntiva porque así como mucha de la población necesita ser atendida con urgencia y aparte hay que fijarse la economía, ¿no? De todas las personas porque estamos en una crisis. También salen afectados los médicos, tanto como las personas, porque las personas al no poder ir a un hospital de servicio público, tienen que ir a uno privado y están ahí en una contraposición porque no pueden pagar los servicios médicos y los médicos también necesitan dinero porque también de qué van a vivir. Entonces ahí habría una disyuntiva, según mi criterio. Gracias, compañera Brisa. Lo que sí sería muy importante, compañera, es eh, también conocer el punto de vista de lo que plantean los médicos, porque la interpretación que está dando el medio de comunicación o los principales medios de comunicación que son manejados por el Estado, eh, hacen énfasis en un aspecto que no es el central de la petición médica, ¿no? Es decir, dicen, les va a afectar porque la salud va a ser gratuita, ¿no? Es decir, eso no es el tema central, pero habría que investigar más a fondo cuál es el problema central, es decir, eh, porque evidentemente si esa fuese la verdad, como usted dice, compañera Brisa, habría la disyuntiva entre si vamos a permitir que los médicos ganen más en sus consultorios privados o la gente sea atendida. ¿No? Esa es una versión periodística que está hegemonizando en este momento los medios de comunicación. Entonces, veamos cuál es la verdad de las cosas, ¿no? Es decir, esencialmente, la, una de las tareas muy, muy importantes, es decir, ¿cuál es? Es estudiar la nueva ley, la ley de emergencia sanitaria, ¿no? Es decir, para ver si lo que dice ese medio de comunicación, que en realidad la ley está perjudicando a los pacientes porque eh, no tienen atención y que va a ser gratuita para los pacientes y que los médicos quieren ganar dinero, si realmente ese es el contenido de la ley o trasciende a ello. Entonces es muy importante, por ejemplo, para formarse un criterio, si se quiere, autónomo, hay que ir a conocer el contenido de la ley, ¿no? Y de tal manera que podamos tener nosotros una posición científica, autónoma, ¿no? Entonces, y luego veremos que los medios de comunicación, estando en manos del Estado, eh, tienen un sesgo informativo, ¿no? O sea, no son neutros. Entonces hay que indagar, pero me parece muy linda la opinión. Yo le agradezco muchísimo, compañera Brisa, porque evidentemente hay inquietud de ver este lic- tipo de posición. Adelante. ¿Quién quiere tomar la bueno, palabra? buen día, licenciado. Mi imagen, por favor, Johan. ¿Se ve? Se ve perfectamente. Ah, ok. Bueno, licenciado, mi opinión al respecto de los temas que estamos pasando hoy en día, se me hace algo muy complejo y algo muy tardío esto de la ley de emergencia sanitaria, porque ya vamos a llegar a un año de lo que es el COVID en nuestro país, porque si muchos no mal recuerdan, empezó arriba del 10 de marzo, ¿no? Ya va a ser un año y me parece un poco tardío sacar una ley en estos momentos. Lo que dice la compañera tiene mucha razón de que hay muchos médicos que se quejan por el servicio privado
ya que, como muchos sabrán, hay muchos consultores privados en toda La Paz. Pero lo que pasa con esta ley es que como nos quieren brindar un servicio eh, público gratuito que sea un poco más accesible a muchas personas, ya que aunque exista hoy en día un servicio público, ¿no? de, de médicos y de postas y de hospitales públicos y demás, no tiene un servicio de calidad. Cuando nosotros bajemos, cuando nosotros empecemos a subir el servicio, la calidad de nuestro servicio médico a nivel nacional, ahí va a ser un conflicto ya para el sector de médicos privados. Yo siento, a mi opinión, ¿no? Porque hay mucha gente que siempre va a optar por un servicio privado a tener un servicio público por el hecho de que no te atienden bien, no tienen la accesibilidad a muchos estudios. eh, ¿Qué más? Es un servicio muy tardío, tienes que esperar días para que te entreguen análisis, lo que en un sector en el que en el sector privado te pueden entregar hasta en un día o menos de un día, te pueden entregar análisis, se mueven más rápido. Entonces, yo veo que esta ley es un poco estancada en estos momentos, ya que nuestro servicio público es muy básico, es, está muy vacío a mi parecer. Está en un punto donde el servicio público ya no es eficiente para toda la sociedad, ¿no? Por eso Bueno, yo creo que hasta ahora siempre va a tener una ganancia el sector privado, queramos o no, o algunos digamos, no, el médico no gana. El médico boliviano tiene un sueldo muy estable a comparación de otros sectores. Ahora, lo que se unen a las quejas del día de ayer fueron los de ADEPCOCA, los de la COP y los de la Normal, lo que ajá. hubo esas quejas, ¿no? Mi opinión sobre la COP hoy en día es algo que me parece que es muy desvariado, las quejas de la COP, ya que si muchos saben, la COP siempre ha estado apoyando al gobierno del MAS. Si no es por juzgar, ha habido muchos momentos en los que líderes de la COP siempre se opusieron a algunas, ¿cómo se diría? Se me fue la palabra, disculpar. Reivindicaciones, pedidos. Sí, a los pedidos, ¿no? La COP siento que siempre ha apoyado al MAS. Yo siento que ahora solo es un desvariado, porque siempre ha habido ese apoyo de que la COP siempre va a estar del lado del gobierno de transición en ese momento, ¿no? El año Ujú. pasado hubo el conflicto de que la COP no apoyaba a Ñanine, de que hubo ese conflicto, de que parecía que el gobierno era muy irregular a su parecer, pero yo siento que la COP va a donde le conviene. No, es una opinión muy vacía, tal vez la mía, pero es desde mi punto de vista. Gracias, Es, compañero, claro. No, creo que los aspectos, usted ha complementado un aspecto muy importante que es muy parecida a la constitución de la universidad, al estatuto orgánico de la universidad, que es el estatuto de la Central Obrera Boliviana. En algún momento, cuando lleguemos al tema, tenemos que estudiar el estatuto de la Central Obrera Boliviana. Y lo exacto, que dice, igual que el estatuto de la universidad, dice que la COP tiene que mantener su independencia política respecto a los gobiernos del turno. exacto. Entonces, con la posición del señor Guarachi, de Ujú, la Central Obrera Boliviana, ya desde hace 3 años y un poco más, antes de que caiga Evo Morales, cuando cayó Evo Morales y actualmente, continúa con la misma posición de apoyo al gobierno de turno. Cuando exacto, cayó Evo Morales, apoyó a Yanine Áñez y Yanine Áñez, en compensación a su apoyo, le prorrogó o autorizó, porque en realidad es el Congreso que pidió que se prorrogue el mandato de Guarachi por un par de años más, el 2019, y como había un acuerdo político entre los dirigentes de la COP y, y el gobierno, le prorrogaron el mandato, ¿no? Y en la actualidad, sí,
las opiniones de la Central Obrera Boliviana no responden a los propios estatutos ni a sus mandantes. No se olvide usted que la COP recibe dinero de todos los trabajadores. Y hay Exactamente. sectores que están en lucha, como por ejemplo los trabajadores en salud, porque en esta lucha contra la ley de emergencia sanitaria no solamente están los médicos, fundamentalmente están los trabajadores de salud, es decir, los que trabajan en la caja, los enfermeros, que son miembros de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Es decir, los maestros que son parte de la Central Obrera Boliviana. Entonces, lo que tenemos que a veces también tomar en cuenta es que una cosa es la dirección de una institución, digamos, el día de mañana, la universidad, a través del rector, dice, apoyamos la ley de emergencia sanitaria, pero pueden ser que facultades o estudiantes de base y docentes de base estemos en contra. Entonces, eh, lo que hay que tomar en cuenta en este momento es que hay una, digamos, violación al, al estatuto de la COP desde el momento en que los dirigentes no mantienen su independencia política y no apoyan las luchas de sus afiliados. Entonces, esa es una táctica muy común en los gobiernos del último periodo, particularmente los 14 años del gobierno de Evo Morales, y especialmente todos los últimos periodos, actualmente con el gobierno de Arce, de que las instituciones sean cooptadas por el Estado, ¿no? Y la cooptación es esencialmente económica, ¿no? Es decir, la entrega de algunos fondos para que construyan un hotel, para que hagan alguna infraestructura. Y hay que decirlo claramente, la corrupción no deja recibos. También los dirigentes tienen a través de los fondos reservados montos de dinero que permiten que el gobierno tenga estabilidad, porque realmente la Central Obrera Boliviana es un órgano de poder muy importante, es decir, mucho más poderoso que la propia universidad, ¿no? Y la universidad también es parte de la COP, especialmente en su estamento estudiantil y administrativo. Entonces puede ser que, por ejemplo, la COP diga que está bien lo que dice el gobierno, pero las universidades, los 280.000 estudiantes y los 10.000 docentes, tengamos mayoritariamente otra opinión, porque también dentro de la universidad hay compañeros que pueden apoyar al gobierno, eso no es ningún problema. Pero si se hiciesen asambleas, por ejemplo, para discutir la profundidad del tema, tendría que acatarse lo que se dice en una asamblea, ¿no? Bueno, entonces usted ha introducido otro tema que es obviamente lo que forma la opinión pública y además de los medios de comunicación es la Central Obrera Boliviana. Entonces, le agradezco muchísimo, compañero Caro, por su aporte. Ok, licenciado. No sé si alguien más quiere contribuir con alguna idea, compañeros. Licenciado, Sí, tiene la palabra, Rodrigo. Su imagen, por favor. sí. ¿Me ve, licenciado? Gracias, compañero. Sí. Sí, sí. Bueno, con respecto a lo que está pasando con los médicos y todo aquello, se ve que de parte de los médicos tienen una bandera que es de su lucha, que están diciendo que mediante la ley sanitaria que se ha promulgado, están yendo a esos paros y todo aquello porque les vulnera ese derecho a la protesta dentro de lo que va a durar toda la pandemia y también que la contratación de personal extranjero que puede hacerlo el gobierno, entonces los médicos llevan esa bandera de su lucha, el decir que se les va a despedir a algunos de los médicos y se va a contratar a médicos, por ejemplo, que decían van a venir médicos cubanos o de tal país. Entonces, esa es la bandera de su lucha que están manteniendo ahorita los médicos, mientras que el gobierno mantiene que esta ley es para beneficiar a las personas que no pueden acceder a la atención de salud por COVID-19 y en las clínicas privadas también una reglamentación en cuanto a los precios, porque se han visto denuncias de que también han habido cobros excesivos de parte de estas clínicas privadas. Entonces el gobierno parece que no va a dar su brazo a torcer, mientras que los médicos esperan que con estos paros el gobierno pueda retirar esa ley.
Sin embargo, hay un choque y al final los que salen perjudicados es la población que necesita esa atención médica. También no se ve un apoyo contundente de parte de otros sectores, como por ejemplo en el Alto los médicos no han parado sus labores, mientras que abajo sí en algunas clínicas públicas, en algunos hospitales públicos, sí el servicio de algunos está parado y en emergencias solo está funcionando. En cuanto a DEPCOCA, se ve que el MAS quiere imponer un dirigente para que esté a la cabecera de ADEPCOCA, mientras que la base de aquellos de ADEPCOCA no quiere aquello. Ahí se ve también que la interrupción del MAS hacia las instituciones se ve que está queriendo acaparar todas las instituciones para tener un mayor control y para que no haya una oposición en contra de las decisiones que vaya a tomar en todo aquello y los maestros con su desconformidad por no haber mejorado el sistema de educación y no haber aprendido de los errores del año pasado, sino que se vuelve a esto de las educaciones virtuales sin una mejora aparente por falta de conexión o por falta de economía de parte de otros estudiantes que no pueden acceder a la educación virtual. Eh, en mi criterio, yo pienso que el MAS está tratando o está cometiendo los mismos errores que ha cometido en sus anteriores gestiones con Evo Morales. Y si sigue así, tal vez su fin va a ser estrepitoso y solo va a caer por su propio pie, con sus fragmentaciones, con sus decisiones, con su autoritarismo, con la invasión a instituciones y no respetando una autonomía, como bien decía el licenciado. La opinión suya es muy valiosa, Alejandro. Me alegra Sí, muchísimo que haga un seguimiento tan estricto de las noticias. Ha sido muy completa su intervención, lo felicito. Y evidentemente eso permite tener un análisis más profundo de la realidad. Es decir, si se van dando cuenta, solo se puede llegar a las conclusiones que usted está llegando haciendo, comparando, pensando sobre las noticias, porque obviamente lo que más golpea en la conciencia de la gente es la propaganda central que están lanzando los medios de comunicación, que lo hacen de manera repetitiva, ¿no? Y obviamente sin tomar en cuenta los aspectos que están en medio de todo ello. Es decir, centralmente ¿no? Es decir, los tres aspectos que usted ha mencionado, ¿no? Es decir, uno es la lucha médica, ¿no? Que evidentemente las reivindicaciones de fondo no es que quieren ganar más en las clínicas privadas, que es lo que algunos medios de comunicación están difundiendo, sino no, es decir, defender el derecho a la protesta cuando hay contrataciones arbitrarias de personal, ¿no? Es decir, que tiene que haber una contratación no digitada desde las autoridades masistas, sino que haya respeto a la carrera médica, ¿no? Por otro lado, el derecho a la protesta representa el mecanismo que tiene cualquier sector asalariado. Puede ser que tenga una profesión o no, pero si se penaliza eso, sobre pretexto de que se está en la pandemia, es un problema grave, ¿no? El enfoque que usted da respecto a los maestros es también correcto, porque evidentemente se mantiene la virtualidad de la educación, pero el Internet sigue siendo pago. Entonces, y muchos compañeros, como podemos constatar nosotros acá mismo, si no colapsa ahorita este Meet, no es, debe haber un montón de compañeros que quieren hacerlo, no tienen dinero para hacerlo, o no tienen el celular adecuado, o están trabajando, porque de hecho la crisis ha obligado a que muchos miembros de la familia tengan que colaborar para tratar de llevar el sustento diario. Y finalmente, lo más burdo y que desata una crisis en varias instituciones, no solamente del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Judicial, es lo que están luchando los cocaleros de Coca, ¿no? Una gran concentración de hace un mes eligió una directiva que es la que tiene que ponerse en contacto y ser el interlocutor frente al Estado. Y como bien reza los estatutos de la Central Obrera Boliviana, tiene que responder a los intereses de la clase que los manda. ¿No? Y evidentemente el gobierno no los reconoce, se han quejado al Poder Judicial y el Poder Judicial, que debería tener autonomía para juzgar de acuerdo a las leyes, quien cumple la ley y quien no, resulta que hace de manera
si se quiere, la cayuna, todo lo que dice el Poder Ejecutivo. Lo más desastroso que ha ocurrido es que en el corto periodo de Yanine Áñez se descubrió que hubieron actos de corrupción en las elecciones del 2019, hubo fraude. Entonces, los jueces dictaminaron un proceso penal en contra de los miembros de la Corte Suprema Electoral, del Tribunal Superior Electoral, y contra el expresidente Evo Morales. Pero resulta que cuando en las elecciones gana el MAS, los mismos jueces que habían dictaminado que había culpa, resulta que eh, eh, dicen que no tenía culpa. Se llama, hacen un sobreseimiento del proceso. Entonces, ¿eso qué significa? Que el Poder Judicial no tiene autonomía de conciencia, ¿no? Eso quiere decir que en nuestro país no hay una separación efectiva de poderes. Todo está concentrado en el poder ejecutivo. Y es un problema gravísimo, ¿no? Que lo tenemos que estudiar a fondo. Cuando hay una concentración del poder en una sola persona, en un solo órgano, que es el poder ejecutivo, ya desde la Ilustración se ha estudiado eso con profundidad. Cuando no hay un balance de poderes, que después se instauró en las revoluciones democráticas de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, es decir, el poder ejecutivo que tenga un contrapoder en otra elección, que sea el poder legislativo, que sean los que hagan las leyes y que sean elegidos de distinta manera, cuando hay la concentración de poderes, la única forma de gobierno, dice Montesquieu, un gran teórico de la Ilustración, un francés, del siglo XVII, dice, la única forma de gobierno es la corrupción, ¿no? Es decir, no es un problema entonces la corrupción de tipo individual, ¿no? La corrupción es un fenómeno de carácter institucional. Entonces, es muy importante lo que usted señala y evidentemente hay un problema institucional gravísimo que tiene que ver con el problema de, primero, que no hay en el Estado separación de poderes. El Poder Judicial hace lo que dice el Poder Ejecutivo. El justo puede tener toda la razón, pero si el Poder Ejecutivo recibió dinero y del que tiene el crimen, él, va a salir absuelto el delincuente y saldrá culpable el inocente. Entonces eso es un problema gravísimo y la Central Obrera Boliviana y la universidad con su autonomía, eh, ya desde su creación de estas instituciones, para defenderse de ese control totalitario del Estado, impulsaron en el caso de la universidad la autonomía universitaria. Por eso dice independencia relativa, o sea, independencia ideológica del gobierno. Aunque no lo cumplen en muchos casos, ¿no? Porque ya sabemos que en un par de meses van a haber elecciones y seguramente el gobierno va a hacer lo posible y lo imposible para tener un rector que esté al servicio de ellos. Y dos, la Central Obrera Boliviana, que igual esta Central Obrera se fundó el 17 de abril de 1952, después de la revolución que derrocó al gobierno de la rosca minero feudal. En su estatuto dice debe haber independencia de la Central Obrera, de los sindicatos respecto al gobierno. Y la ADEPCOCA, que es una afiliada de la Confederación de Campesinos y de la COB y conoce toda la tradición, lo que está diciendo, bueno, nosotros queremos defender nuestra independencia para elegir al dirigente que nos parezca que mejor defiende nuestros intereses, ¿no? Y el gobierno se niega. O sea, hay un choque que está empezando, probablemente, ¿no? Es decir, lo que les digo, el hacer seguimiento de esto va a mostrar que el gobierno, como usted brillantemente dijo, el compañero que me antecedió en la palabra, está generando que el gobierno cometa los mismos errores que cometió el gobierno de Evo Morales. Y en Bolivia, producto de la propia crisis, está yendo un choque de trenes que cada vez empiezan de poco, pero van aumentando de tono cada vez mayor. Pero entonces, Licenciado, la palabra, pero quería, antes de ceder la palabra a Johan, quisiera hacer una rondita, a ver, y luego en la segunda ronda le volvería a ceder la palabra. Yo voy a no hablar más, solamente quería relevar
la participación que me pareció espectacular. Discúlpenme que pueda referirme en esos términos al compañero que me antecedió. Creo que los que han hablado se muy bien, muy adecuado, pero el compañero tuvo un enfoque global de los tres fenómenos y hay que lograr sintetizar. Pero eso es una madurez que no es fácil de tenerla. Y luego le cedo la palabra a Johan. No quiero mil disculpas, pero a ver si alguien más puede contribuirnos con algo más. Sí, aquí, Si no, licenciado. adelante, Danielita. Elise, yo quisiera hablar después de Daniela. Luego de Daniela Jesús. Yo igual. Perfecto. Toma la palabra. Adelante, compañeros. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Imagen, por favor, Daniela, si fuese tan amable. Ahora sí. Buenos días, Gracias, compañeros. Daniela. Buenos días, licenciado. Teniendo un punto de vista, licenciado, mi persona no estaría de acuerdo con lo que es el paro médico, pero sí llego a entender las necesidades que está pasando el personal médico, tanto así los médicos. Bien, todos hemos ido a un centro de salud, hemos ido al hospital general y se ve las condiciones en las cuales atienden los médicos. No hay el equipamiento correcto de lo que son para cada especialidad. Ya algunos, ¿cómo se dice? Algunos medios con lo que ellos atienden ya tienen muchos años y no se puede dar una atención adecuada ya con estos materiales, instrumentos de trabajo, ¿no? Pero el paro médico de alguna u otra manera afecta a lo que es más a las personas que tienen. Se ha cortado su imagen, no sé si es mía nomás, compañeros, el resto está escuchando. Se ha cortado. No, No, licenciado, se no, quedó licenciado. cortado, licenciado. No, licenciado. Ah, bueno, entonces no es mi sistema. Bueno, que vaya tomando la palabra el siguiente compañero, por favor. Buenos, Lice. Adelante, Jesús, ¿Se Dani. ve la imagen? Se ve perfectamente, solo que no vemos la cara, solamente el cuerpo. Ay, perdón. Ahora, Ahora sí, perfecto, compañero, gracias. perdón. Estaba escuchando, bueno, del comentario que dijo del MAS, de que sí o sí tienen que tener un full apoyo, pero estaba leyendo recientemente de que el día de ayer Evo Morales se encontraba en la ciudad del Alto y varias personas bueno, en alteños y masistas ya no creían en él. ¿Qué nos asegura de que en el anterior en el anterior gobierno de Evo Morales no creó un partido que pueda ser fulminante para un futuro? O sea, porque ya pasó en el 85 con Víctor Paz. Entró Víctor Paz, creó una ley, pero me olvidé cuál era la ley. Existieron full despidos, enviaron mineros marxistas al Chapare y se creó el movimiento al socialismo. ¿Qué nos indica de que Evo Morales creó otro movimiento? Porque ahora mismo creo que el que está llamando más la atención y el que tomó mucha fuerza es Jayaya, que es el de Eva Copa. Eso no sé si me pudiera responder o no sé qué le parecería. Muy linda intervención, compañero. Es ya más profunda, es más histórica, porque son elementos de lo que pasó en el proceso del año 1975. Pero luego voy a tomar la palabra sobre eso, me lo estoy anotando. Demos la palabra a los otros compañeros, por favor. Liz. Gracias por su intervención, compañero. Está bien, Lee. Parece interesantísimo. Muy, muy, muy valioso. Bueno, listo, sigo Adelante, yo. compañero. Sí, activaré mi cámara. José ¿Se puede ver? Aguilar, adelante, compañero. ¿Se puede ver? Sí, lo Antes vemos. de... Claro que sí. Muy bien, Ya. compañero. Lo escucho muy bien. Bueno, a lo que he Adelante. escuchado a lo que he escuchado de mi compañero, bueno, ha explicado de que sí, ¿cómo se llama? De que Evo Morales está haciendo campaña política para en el Alto, especialmente para el Zacarías Maquera. El punto es que poco a poco el partido político se está quebrando porque hubo una división debido a que Evo Morales no ha tomado las buenas decisiones que se esperaban, especialmente en las zonas rurales del Alto. Querían que su candidata fuera Eva Copa, pero él determinó que sería Zacarías Maquera debido a que estaba cumpliendo con todos los términos que el MAS estaba sugiriendo. Y otro tema que también le quisiera hablar es acerca del paro médico, de que mi compañera ha comentado, pero se ha cortado, no sé si será su señal,
Bueno, decirle que el paro médico, bueno, aparte de que afecta esto a los médicos, esto también igual puede afectar a los médicos en público, porque aparte de que se les esté privando el derecho a la protesta, los médicos tienen el miedo de perder la credibilidad que tenían, especialmente en los 14 años de la gestión de Evo Morales. Licenciado, usted debe recordar de que el señor Evo Morales había contratado médicos cubanos para curar a la gente en Bolivia durante su gestión, pero tras su renuncia, estos médicos volvieron a su país natal con la intención de que no caigan bajo el régimen del Yanine Áñez. Bueno, muy bien, compañero. Entonces, Licen- está bien. Vale, Puede tomar la licenciado. palabra el siguiente compañero, por favor. Gracias por su aporte, compañero José José. Elise, ¿yo puedo hablar después de Elise? Claro, claro, una vez que terminen todos, y luego le damos nuevamente la palabra a Johan, no se preocupe. Adelante, Elvis. Licenciado, respecto a lo que decía el compañero sobre el voto del Partido Socialista del MAS, yo creo que no ha perdido tanta fuerza porque las mismas personas que van a votar por Eva Copa acá en el Alto van a votar para gobernador por el candidato del MAS ¿cómo se llama el señor? Por el candidato del MAS, no recuerdo su nombre, que las Franklin mismas Flores. personas ¿qué? Franklin Flores, compañero. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Que las mismas personas que van a votar para la alcaldía acá en el Alto por Eva Copa van a votar por Franklin Flores. Así que yo diría que el MAS no ha perdido, como muchos dicen, no ha perdido todo su apoyo, pero sí ha perdido un gran apoyo, ya que por el caso del fraude, por el caso de toda la corrupción y por el caso de todos los abusos que comete. Y en el caso de también del paro médico, mm, um, yo opinaría que el gobierno no va a dar su mano a torcer respecto a los médicos, porque el gobierno tiene mucho poder y creo que tal vez esto pueda terminar en una masacre. Gracias. Gracias, compañero. Evidentemente es un punto de vista espectacular, o sea, es reflejar la realidad en distintos aspectos y el aporte que usted dice es interesantísimo, porque hay que seguirlo madurando y veremos hasta dónde va la perspectiva de todo ello. ¿Alguien más quiere tomar la palabra en la primera ronda? Si no hay nadie más que quiere tomar la palabra en la primera Lice- ronda, vamos a abrir la segunda ronda con Johan. ¿Hay alguien más, compañeros? Yo ¿Quién tiene después la puedo ir, palabra? dicen. No, Rodrigo, entonces, vaya adelante. sí, Y luego entra Johan. Adelante, Rodrigo. Bueno, licenciado, con respecto Ah, a no, lo no, que... no, no, no. Perdón, discúlpeme. Ah, Usted ya tomó la palabra. Entonces, primero entonces le corresponde a Johan y luego usted, Rodrigo. está bien, Entonces empezamos la segunda ronda. Adelante, está bien, compañero licenciado. Johan. Bueno, tratando de complementar la opinión de todos mis compañeros, ah, hasta cierto punto yo siento que el movimiento al socialismo hoy en día perdió su entorno en el que podría haber sido en el 2015, en el 2010, grandes movilizaciones sociales, ¿no? Tomando el tema de Eva Copa, como muchos sabrán, ellas no quisieron, en el entorno del MAS, no quisieron postularla a ella, como mencionó un compañero, porque no estaba aceptando los términos que ellos le estaban dando, ¿no? Esto a mí me pareció, de mi parte, yo cambié mi opinión sobre Eva Copa, porque en la cuarentena muchos, tal vez de aquí o otros, tal vez no, yo la juzgué mucho por las actitudes que tuvo. Lo último que le llegué a leer sobre Eva Copa y con el conflicto del movimiento al socialismo fue esa auditoría que le quieren dar, ¿no? Porque ella aceptó el financiamiento del FMI y demás, ¿no? Ahí podemos ver la actitud del MAS, del miedo que llegaría a tener frente a alguien que era de su propio grupo político, ¿no? De que ella también sabe cosas que eran dentro del MAS, ¿no? Podría sacar sus cosas frente a todos, ¿no?
Eh, Muy bien. yo siento que el movimiento al socialismo, como dijo mi compañero, no está perdiendo tanta gente, pero sí perdió un sector tal vez importante en el Alto, ¿no? Porque muchos habrán visto que en las encuestas que presentan por televisión, Eva Copa está ganando en el Alto, ¿no? Y es algo sorprendente que la gente, por el conocimiento que ya tiene de Eva Copa, por cómo vio las actitudes que tomó el año pasado, hay mucha gente, de mi parte, mucha gente que conozco, sigue a Eva Copa ahora, ya no sigue al movimiento al socialismo. Y yo en algún momento, por razones familiares, yo llegué a conocer a Eva Copa y también es trabajadora social, estudia en nuestra área como nosotros, digamos, ¿no? Eh, y tiene un pensamiento muy distinto a lo que es el MAS hoy en día. Y ahí entendí que cuando tú estás dentro de un grupo político, te tienes que aferrar al pensamiento que ellos te ponen, no al tuyo. Tú no entras a poner tu pensamiento, tú tienes que seguir el pensamiento de ese grupo, ¿no? Y es algo que fue muy, muy bueno a la hora de que yo hablé con ella, digamos, ¿no? Y el otro punto para tratar de terminarlo es de los médicos cubanos. El, hay el riesgo de que muchos médicos puedan perder su trabajo, sí, pero yo siento que por ahora el gobierno debería encargarse más de estabilizar lo que es la infraestructura en el área médica, digamos, tratar de elevar la fluidez de trabajadores médicos a nivel de La Paz y a nivel nacional, antes de traer médicos cubanos o médicos extranjeros, ya que va a ser un costo adicional. En esa época, cuando Evo Morales trajo a los médicos cobraban más de la mitad del sueldo de un médico nacional, lo cual era muy irregular, solo por el hecho de ser cubanos, ¿no? Y yo siento que por ahora ese conflicto de los médicos extranjeros no es lo más importante, pero es algo que hay que tener cuidado. Y lo tercero, para terminar, perdón, es lo de ADEPCOCA. Si muchos no saben, ADEPCOCA es el que da los permisos para que la coca se pueda comercializar, por si acaso. Entonces, ahí ya tenemos del por qué el MAS quiere intervenir en ADEPCOCA, ¿no? Ahí ya vemos la imagen de por qué ADEPCOCA está siendo intervenida mediante el MAS, de que quieren poner a su propio líder. ¿Por qué? Porque ADEPCOCA es el que da los permisos para las tierras, para la comercialización de la coca, hacia dónde se va a dirigir la coca. Entonces, es algo muy obvio lo que ya sucedió en el 2010 y muchos no mal recuerdan, ¿no? Y eso sería todo, licenciado. Gracias. Gracias, compañero Johan. Cedemos la palabra nuevamente al compañero que estaba pidiendo. Lick, ¿será que después puedo participar yo? Yo quisiera Claro que sí, participar compañero. después de Luis Lick. Por supuesto. Los tres tienen la palabra, compañeros. Empiece el compañero que pidió la palabra y luego siguen los otros dos compañeros. Bueno, licenciado, yo en mi opinión Adelante, Rodrigo. Sí, bueno, con mi opinión respecto al movimiento al socialismo, creo que es lo que se están yendo al lado de Eva Copa, que es el partido Hayaya, que es una agrupación, se ve el descontento de esas bases del movimiento al socialismo contra el evismo, como se decía, un descontento por Evo Morales, por las acciones y decisiones que ha ido tomando, y ese descontento también con las cúpulas que se forman ahí, se van trasladando hacia Eva Copa, que se forma una figura ella misma, como bien lo decían compañeros anteriormente, Evo Morales surgió también a través de las peleas sindicales de los cocaleros que existían en los trópicos de Cochabamba, donde el gobierno perseguía a estos cocaleros, y Evo Morales se forjó con una imagen como luchador, como mártir de todos aquellos que estaba peleando por esa, por esa lucha cocalera. Y Eva Copa forma su imagen a partir de que todos los del tanto presidente de Cámara de Senadores, Cámara de Diputados renuncian, los ministros renuncian, Evo Morales huye, y Eva Copa se forma en esa figura de que ella se ha quedado en una manera valiente, por así decirlo, frente al gobierno que era de derecha. Entonces Eva Copa forma su imagen a la misma forma que formó su imagen Evo Morales, y tras la desvinculación de Eva Copa del movimiento al socialismo se va hacia Jayaya, que no es un partido político, sino más bien una agrupación ciudadana que más adelante, si Eva Copa decide incursionar en esto del plano
de candidatura hacia el gobierno central, debería hacerlo con un partido político propio o tal vez uno que ya exista para que la gente pueda tener una coincidencia de ideas o una identificación cultural, que es lo que el movimiento al socialismo tiene más votantes por una identificación cultural de parte del occidente y también alguna parte del oriente. Entonces, yo pienso que la desestructuración del MAS puede deberse también, como anteriormente ha pasado con partidos políticos como el MNR, cuando Víctor Paz quería repostularse a las elecciones del 1965 y se fragmentaron, Hernán Siles por su parte, Oquendo por otra parte, y se fragmentaron en varios partidos, MNRI, MIR, prepartidos de izquierda. Entonces, si el MAS no controla eso, va a suceder lo mismo, se va a fragmentar en distintos partidos, y al igual que ha pasado con el MNR a finales de los 90, a principios de los 2000, con Gonzalo Sánchez de Lozada, que su gobierno ha sido estrepitoso, y depende de este gobierno, porque el gobierno de Luis Arce representa la facción económica que el gobierno de Evo Morales ha presumido tanto. Y si fracasa en este periodo, en el 2025 puede que haya un nuevo gobierno que no necesariamente sea del MAS. Compañero Rodrigo, yo no, después hago un comentario, pero es muy bueno hacer la comparación histórica y no me canso de felicitarlo. Muchísimas gracias por su intervención. El siguiente compañero, por favor. Lick, buen día. Ah, Adelante, compañero Luis. un tema que a mí me parece importante tocar a una hora y todavía es el tema de los médicos. Algo que comentó mi compañero Johan es que no es muy importante ahora para nuestra realidad política, pero sí es importante en el tema de los médicos. ¿Por qué? Porque todos sabemos esta relación que hay entre los gobiernos socialistas de nuestro continente. Tal es el caso de la relación de Evo Morales con Alberto Fernández de Argentina, López Obrador de México, Nicolás Maduro de Venezuela y con el expresidente de Cuba, Juan Bela Valdés. Fue justamente esta misma relación la que hizo que lleguen médicos de Cuba aquí, a Bolivia, y que cobren lo que cobraban. Y también fue esta misma relación la que hizo que estos médicos se fueran una vez que Áñez asumió el mandato. Yo creo que los médicos actualmente están en lo correcto, porque si bien Evo Morales ya no es presidente, el MAS sigue en el gobierno central. Esto quiere decir que las relaciones que fueron rotas por Janine Áñez se han retomado ahora con Luis Arce. Entonces yo creo, y volviendo con el tema de lo que decía una compañera que no está de acuerdo con el paro médico, la verdad, yo sí estoy de acuerdo, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si bien con este paro las personas se perjudican, los médicos tienen que exigir equipación porque no tienen. Y aquí también surge el tema de la salud pública y la salud privada. Yo prefiero, por sobre la salud pública, siempre la privada, porque aunque cuesta más caro, y evidentemente hay personas que no pueden acceder a esta por su precio, me garantiza una mejor atención y un mejor tratamiento. Y como bien decía Johan antes, el día en el que la salud pública de nuestro país realmente mejore y le haga competencia a la salud privada, ahí los médicos realmente van a tener que preocuparse por lo que van a hacer. Eso sería. Bueno, muchísimas gracias, compañero Luis Marcelo. Había otro compañero más que quería tomar la palabra. Sí, era yo. 2 minutos. Adelante. Bueno, Adelante. se me ve. Ya, sobre lo que decía Johan de Eva Copa, perdón. Recientemente vi una entrevista que era con María Galindo, que es esa feminista, si no la conocen, una feminista un poquito, ya saben, un poquito ahorita. Recientemente hice una entrevista con ella, la cual decía de que cuál fue la última vez que estuvo con Evo Morales, cuáles fueron sus últimas conexiones, todo ese tipo de cosas. Pero lo que más me llamó la atención fue cuando dijo de que un día cuando estaba de viaje María Galindo, en un aeropuerto se encontró con el ex vicepresidente y le hizo varias preguntas sobre Eva Copa, en donde dice que fue simplemente una simple suerte de que haya estado en su gobierno, de que solamente fue suerte de que haya entrado. Y
Y Eva Copa se pone nerviosa, o sea, se nota que se pone nerviosa y enojada, se nota por los gestos físicos. Ahora, y yo digo de que Eva Copa en un futuro va a llegar a algo más, o sea, a un, o sea, yo creo que el partido Jayaya, o bueno, agrupación social, creo que va a crecer, va a crecer y va a crecer y se va a mantener en la ciudad del Alto, como lo hizo con Chapetón o en la ciudad de La Paz con Sol.bo. Ahora, del tema de los médicos, de que no tienen equipo, eso yo lo puedo confirmar. Mi mamá es enfermera, se enfermó por COVID porque no había equipación, inclusive en las mismas enfermeras se tenían que comprar su misma equipación. Y es por eso que varias enfermeras decidieron renunciar e irse al sector privado, la cual les ayudó mucho. Sobre esto, un profesor del año pasado me dijo que el sector de salud no solamente se va, digo, Bolivia no solamente se basaría en subir o sea, perdón, me puse nervioso. Inicio de nuevo. En un video que vi del neoliberalismo de Chile, dice de que ellos crecieron por el sector público, que es el sector de salud, educación y servicios básicos. Si tenemos esos tres principios básicos, Bolivia puede crecer, pero ahora solamente nos concentramos en crear canchas o en crear otras cosas que ni al caso. Por ejemplo, el dinero de los teleféricos en la ciudad de La Paz podríamos haberlo utilizado para crear hospitales de un buen nivel. Eso es lo que yo pienso en lo personal. Es una Bueno, opinión personal. Solo digo. bien, compañero Jesús, gracias. Se nos acabó el tiempo, compañeros. Yo no tengo nada más que añadir, de agradecer profundamente las intervenciones. Hay distintos matices, pero es una lástima no tener más tiempo porque evidentemente deben haber un montón de ideas anidadas en los 90 compañeros que están acá en la sala, muchos por prudencia, por timidez o a veces simplemente porque coinciden con ideas de otros compañeros, no han hablado. Entonces, yo les dejaría, compañeros, la tarea de hacer el seguimiento. Hay un aspecto más, ¿no? Lean la ley, pero creo que sería muy bueno que se siga además la vertiente que desarrolló el compañero en el terreno histórico. Y ahorita no he retenido el nombre del compañero, pero me parece muy valioso el comparar dos momentos históricos que ha vivido la historia de Bolivia. Ese es el nivel que quiero que lleguen, ojalá, y quiero contribuir a fortalecer la inquietud del compañero, que me parece increíble. Porque evidentemente, es decir, es ya un nivel de reflexión más profunda, ¿no? Es decir, comparar lo que pasó después de la revolución de 1952 y comparar lo que pasó después de la revolución del 2003-2005. El 52, el movimiento obrero campesino indígena y popular a la cabeza de la COP derrocó al arroz caminero feudal, ¿no? Y a sus gobiernos, ¿no? Rolagoy y compañía. Y luego, en lugar de que la clase obrera tome el poder, usurpa el poder un partido que se hacía llamar revolucionario, nacionalista, y que finalmente va desgajándose al calor de hacerse del Estado y chocar contra las masas. Y finalmente el 2003 es la estocada final, ¿no? Con la gran movilización que derroca a estos partidos denominados neoliberales. Y el 2003 hay un paralelismo histórico espectacular, que ese es el tema de mi materia, que se da una gran revolución a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, que derroca al neoliberalismo, y el hecho de que no haya habido una dirección proletaria, una dirección de la clase obrera, termina el poder pasando a manos de un partido que se hace llamar socialista, que es movimiento, entonces, y que en los hechos durante 14 años va chocando contra el movimiento obrero y cada vez con mayor fuerza, y eso genera su desgaste con distintos elementos que se pueden presentar. Entonces, creo que lo más valioso, compañeros, para su formación como comunicadores, es intentar entrar en la profundidad de la comparación histórica, que es muy complejo, no es sencillo, pero sin desmerecer ninguna de las otras intervenciones, compañeros, que las, eh, las saludo muy bien, y obviamente sería muy lindo estar encontrándonos en un aula porque
lo presencial, inclusive se siente en el ambiente toda la tensión de un debate, que es hermoso. Es decir, yo me he formado en ese ambiente, para mí esto es bastante frío, aunque un poco compensa mirando las imágenes de ustedes. Pero yo con estas palabras quería terminar mi clase, no sin antes reiterarles de que para el día lunes, a ver si podemos, además de los que han intervenido, conocer, que profundicen sobre este tema, no lo vean superficial. Eso se llama análisis crítico, ¿no? Esa es autonomía, análisis crítico. Nadie puede tener un pensamiento autónomo si no tiene pensamiento científico. Es decir, y eso significa utilizar todas las herramientas que tenemos a la mano. Entonces, dicho esto, compañeros, no me canso de pedirles, de reiterar mi agradecimiento y en todas las condiciones tan difíciles que estamos pasando, el esfuerzo que están haciendo económico, ya conocemos todos los escollos que se tienen para poder acceder a la educación. Yo quiero felicitarlos, decirles que no bajen los brazos y nútranse entre todos ustedes de todo este conocimiento que están desarrollando. Muchísimas gracias, chicos, y yo acabaría la clase acá. Gracias, licenciado. Hola, Oli, gracias. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Que la paso bien en sus clases, dice, gracias.